Mi papá, que desde siempre estuvo medio mal de la cabeza, una vez me atacó con un bat de béisbol porque, según él, era demasiado blandito. Después, junto con mi hermano, me echaron a perder la carrera en trabajo social, inventando chismes y enredando todo a su antojo. Así que decidí devolverles el golpe, pero a mi manera, convirtiéndome justo en todo lo que ellos siempre despreciaron. Mi papá es la definición de inseguridad y complejos. Desde niños, Marcus, mi hermano mayor, y yo, fuimos su obsesión para formar hombres de verdad. A diario, a las 5 de la mañana, nos obligaba a su supuesto entrenamiento de guerreros, que básicamente era agarrarnos a golpes hasta que uno saliera sangrando. Si llorabas o te protegías mucho, te sacaba al patio en calzones a cargar bloques de cemento sobre la cabeza. Los hombres no sienten frío, repetía, mientras nosotros tiritábamos hasta que los labios nos quedaban morados. Yo siempre pensé que estaba completamente loco, pero Marcus era feliz con eso. A los 12 ya dormía en el piso de concreto porque las camas te ablandan. Hacía tantas lagartijas que hasta vomitaba y luego seguía, y mi papá todo orgulloso lo grababa para subirlo a Facebook con la frase: "Así se crían lobos, no borregos". Mientras tanto, yo buscaba otros caminos para demostrar que también valía. Sacaba puro 10, fui capitán del equipo de debate y daba clases a los niños después de la escuela. Cuando le enseñé mi boleta, la rompió en mi cara. Los libros son para los que no pueden pelear. Tu hermano le rompió la nariz a un niño ayer. Eso sí es un logro. El día que entendí que Marcus ya estaba perdido fue un día de acción de gracias. Yo tenía 16. Estábamos cenando cuando, de la nada, Marcus se levantó y se pegó un puñetazo en la cara, tan fuerte que le empezó a sangrar la nariz y todo quedó chorreado sobre el pavo. El dolor solo es la debilidad saliendo del cuerpo, dijo, sonriendo con los dientes llenos de sangre mientras mi papá le aplaudía de pie. Mamá, como si nada, seguía comiendo, así que yo también empecé a fingir. Me vendaba las manos antes de entrenar, aunque apenas si golpeaba. Fingía emocionarme con los documentales de Navy SEALs que le fascinaban a mi papá, y hasta salí con una chava súper ruda, Brittany, que buscaba pleito en las fiestas solo para que mi papá me viera como todo un macho alfa. Todo eso mientras a escondidas iba a terapia y aplicaba a universidades bien lejos. Al final me fui a Berkeley a estudiar trabajo social, enfocándome en masculinidad tóxica y trauma. 6 años después, ya con mi maestría y a los 24 años, trabajaba con jóvenes en riesgo. Tenía mi propio depa con mi novia Sofía, que es maestra de ballet y que, según mi papá, no servía para nada. Daba talleres sobre masculinidad sana y hasta tenía un perrito rescatado que se llama Tofu. Cuando mi papá me llamó para invitarme a la famosa ceremonia de logros de Marcus, pensé que sería alguna competencia de peleas o algo así. Decidí ir, mitad por morbo y mitad con la esperanza tonta de que algo hubiera cambiado. Pero desde que Marcus abrió la puerta, supe que algo andaba muy mal. Parecía un esqueleto con músculos lleno de moretones y cortes nuevos, los nudillos inflamados, caminando todo cojo. Hermano menor, me dijo, abrazándome tan fuerte que casi me truena los huesos. En eso, papá me vio y su cara cambió rapidísimo de sonrisa falsa a puro desprecio. Ay, te pusiste más blandito, pareces vieja. Antes de que dijera algo, me agarró la muñeca. ¿Sientes eso? Es la mano de una niña. Marcus, enséñale lo que es una mano de hombre. Marcus levantó sus manos destrozadas, con los dedos chuecos y llenos de cicatrices. He estado entrenando con vidrios rotos, carnal. Ya ni siento nada. Es hermoso. En ese momento vi la mesa llena de armas, manoplas, un bat con clavos, botellas rotas. Hoy sí van a pelear en serio. El que gane se gana mi respeto. El que pierda, bueno, los perdedores ni hijos míos son. Quise salir corriendo, pero mi papá se puso en la puerta. Tú ni hijo eres ya. Presumes tu título y tus manos de princesa. Seguro dejas que tu mujer te mande como quiere. Agarró el bat. A ver si así ya te haces hombre. Marcus ya andaba calentando como boxeador, todo lavado del cerebro. Vas, carnal. Como en los viejos tiempos, no te preocupes. Me voy leve porque ya estás bien débil. Y en eso mi papá me avienta el bat directo a la cabeza. Me agaché y escuché cómo reventó la pared. Sofía se quedó paralizada del susto. Marcus solo se reía. Eso, defiéndete. Papá volvió a tirar el bat. Me rozó el hombro y sentí como algo tronó y la sangre me empapó la camisa. ¡Pelea como hombre!, gritó lanzándose otra vez. Alcancé a agarrar una silla y se la aventé. Luego corrí a la cocina. Marcus me tumbó por detrás. No te vas hasta que te hagas hombre. Entre los dos me empezaron a patear mientras yo me hacía bolita para protegerme la cabeza. De repente, Sofía desapareció y regresó 2 minutos después con varios policías. Papá seguía gritando que iba a ser hombres de verdad cuando lo arrestaron. Sofía me pedía perdón por hacerme pasar ese oso y que si de verdad yo quería seguir con ella. Pero todo lo que decían me entraba por un oído y me salía por el otro. Yo solo pensaba en que Sofía y yo íbamos a estar juntos y que mi familia ya me iba a dejar en paz. Y sí, lo logré. Los paramédicos seguían insistiendo en que fuera al hospital cuando llegó la especialista en violencia familiar. En cuanto vio mi hombro y la sangre, empezó a documentar todo. Sofía estaba a mi lado, grabando con el celular para tener evidencia, y yo dando mi declaración a los polis. Desde la patrulla, escuchaba a mi papá gritar sobre conspiraciones liberales y que el gobierno quería destruir a las familias de verdad. Los vecinos salieron a asomarse y vi a la señora Chen de al lado negando con la cabeza.
mientras mi papá decía que todo era un plan para feminizar a los hombres. Marcus dio el cambiazo en cuanto llegaron los polis. Les dijo que solo estábamos jugando rudo, que se salió de control pero no era para tanto, y mientras tanto texteaba rapidísimo en su cel. En minutos, mi teléfono empezó a llenarse de mensajes del chat familiar que ni me acordaba que seguía existiendo. Marcus ya había mandado su versión. Mi hermano se volvió loco y atacó a papá. Tuve que llamar a la policía contra mi propio padre. Siempre supe que esas escuelas liberales lo iban a echar a perder. Tenía 17 llamadas perdidas de tías y tíos en menos de 10 minutos. Fue entonces que mamá por fin salió. Iba impecable, como si llevara horas arreglándose para esto. Se fue directo con los policías y empezó a decir que todo era un malentendido. Señaló la sangre en mi camisa y dijo que seguro yo solo me lastimé en la pelea, que así nos llevábamos desde chicos. Cuando le pidieron que contara lo que había visto, simplemente se negó y dijo que no quería meterse en los pleitos de sus hijos. La especialista en violencia familiar me tomó aparte mientras los policías hablaban con mis papás. Me explicó que como mi papá no tenía antecedentes, era casi seguro que pronto saldría bajo fianza. Yo tenía que decidir rápido, presentar cargos de inmediato con lo que ya teníamos, o esperar para armar un caso más sólido, aunque la ventana de 72 horas para recolectar pruebas importantes ya estaba corriendo. Opté por proceder en ese momento. En cuanto firmé los papeles, mi celular se volvió loco con mensajes. Esta vez era Marcus, que empezó a subir capturas de pantalla al WhatsApp familiar. Eran fotos de mis notas de terapia de hace años, cosas que había escrito en mi diario personal y que, de alguna manera, él consiguió. Se puso a resaltar cada vez que mencionaba enojo o que decía que ojalá mi papá desapareciera, todo fuera de contexto, sin mencionar el abuso que me hizo sentir así. Al día siguiente, Sofía me llamó al trabajo desde el hospital con la voz temblorosa. Alguien le había ponchado las 4 llantas de su coche en el estacionamiento de empleados y seguridad no había visto nada. Una hora después, mi supervisor del centro juvenil me marcó porque habían recibido una denuncia anónima sobre mis supuestas tendencias violentas y comportamiento inestable, mencionando que había agredido a mi propio papá. Mientras intentaba resolver el asunto de las llantas, me llegó un mensaje de mi mamá. ¿Por qué nos estás destruyendo? ¿Para eso estudiaste tanto? ¿Para deshacer a tu familia? No alcancé a llegar a mi cita con el fiscal porque tuve que esperar la grúa. Para entonces, el abogado de mi papá ya estaba moviéndose, diciendo que todo era un simple pleito familiar y no una agresión real, pintando la imagen de un hijo resentido que solo regresó para hacer líos. El fiscal me marcó después, frustrado porque no fui a dar el contexto necesario. 2 días más tarde, mi papá salió bajo fianza. Mi mamá usó todo su fondo de retiro para pagarla. Lo primero que hizo él fue ir a mi edificio y tomarse una selfie afuera, que subió a Facebook con la frase, solo checando a mi hijo, preocupado por su salud mental después de su crisis. Los siguientes 3 días me la pasé instalando cámaras y cambiando chapas. Sofía propuso que nos fuéramos a casa de sus papás, pero vi la preocupación en su cara. Estaba asustada, y yo no podía culparla. Nada de esto era lo que ella esperaba. Tuvimos nuestra primera discusión fuerte cuando me dijo que quizá estaba trayendo problemas innecesarios a su vida. Justo en ese momento, mi vecino tocó la puerta. Tenía una cámara Ring que había grabado algo interesante. El video mostraba la camioneta de mi papá estacionada afuera de mi edificio 3 días antes de la ceremonia de Marcus. Ahí estuvo horas, nada más observando. En la grabación de la madrugada se ve cómo baja, abre la cajuela y revisa algo. Cuando se mueve, la cámara capta lo que parece un bate de béisbol. Todo apuntaba a que esto no fue un arranque, sino que mi papá había estado planeando algo. Pero antes de poder llevar el video al abogado, mi trabajo me volvió a llamar. Me sugerían tomar una licencia voluntaria mientras se aclaraba todo, porque seguían llegando quejas anónimas y ahora varios papás no querían que yo trabajara con sus hijos. La campaña ya estaba en marcha. Mi mamá se hacía la víctima en el club de lectura, contando que su hijo menor siempre fue problemático y que por más que habían intentado ayudar, yo rechacé a la familia. Mi papá se vendía como el patriarca incomprendido que solo quería que sus hijos fueran fuertes. Marcus se hacía pasar por el hermano mayor responsable que trataba de salvar a la familia del hermano inestable. Luego apareció mi ensayo universitario en internet, un texto sobre romper el ciclo de violencia y superar el abuso, pero alguien, y yo sabía que había sido Marcus, lo editó para quitar todo lo relacionado a la violencia de mi papá, dejando solo mi enojo, mi resentimiento y mis ganas de huir. Así, fuera de contexto, parecía que yo era el agresivo. Después empezaron los problemas con mis correos del trabajo. Se enviaron mensajes inapropiados desde mi cuenta a papás de adolescentes, y aunque Sistemas rastreó la IP hasta la casa de mi papá, no pudieron comprobar que él estuviera en la computadora. 3 compañeros que al principio me apoyaban se empezaron a alejar después de que mi mamá les llamara para decirles que estaba preocupada por mi historial de violencia y mis problemas de salud mental. Hasta les advirtió que podía ser peligroso. El proceso legal avanzaba a paso de tortuga mientras mi vida se desmoronaba. El abogado de mi papá consiguió acceso a mis expedientes de terapia de cuando era adolescente, que se suponía estaban sellados. Eran de cuando tenía 13 años, después de una visita a urgencias que mis papás justificaron como una lesión deportiva, aunque la terapia fue recomendada por un doctor que ya sospechaba algo. Ahora esos registros servían para señalarme como problemático desde joven. Yo estaba haciendo todo lo posible por recuperar mi reputación. Marcus aceptó verme en una cafetería, asegurando que quería calmar las cosas, pero debí saber que no era cierto. Todo el tiempo me estuvo grabando, y cuando hablé del trauma de mi infancia, de cómo de niño
niño deseaba que mi papá desapareciera, él se encargó de editar el audio para acomodar mis palabras y que sonara peor. Ojalá desapareciera terminó convertido en yo quería que se fuera. Marcus filtró el audio editado y la prensa local publicó la historia con el encabezado: trabajador social amenaza la vida de su padre, citando a Marcus como la fuente preocupada de la familia. El reportero que firmó la nota era amigo de mi papá del póker. En medio de todo, mi papá soltó la bomba. Había transferido todos sus bienes a Marcus meses atrás, así que aunque yo intentara demandar, ya no había nada que cobrar. Todo había sido planeado con precisión. No fue solo por una noche de violencia, sino una destrucción total. Los papás de Sofía se enteraron por la noticia y de inmediato le llamaron para exigirle que me dejara. No querían que su hija tuviera nada que ver con alguien envuelto en violencia. Sofía me defendió, pero noté la duda en su mirada. Cada vez que sonaba su teléfono, se ponía nerviosa y cuando salíamos, volteaba a ver quién venía detrás. Logré que me dieran una orden de restricción contra mi papá, pero el juez decidió que Marcus y mi mamá no representaban un peligro, ya que no me habían agredido físicamente. Dijo que era una dinámica familiar complicada y sugirió que mejor intentáramos mediación. La orden restringía a mi papá de acercarse a mí, pero también impedía que se presentara en el juzgado, lo cual su abogado aprovechó para alegar que mi papá estaba demasiado traumatizado para enfrentar a su hijo violento. En mi última visita a la casa de la familia, fui por unas cosas viejas y aproveché para esconder un grabador en la sala. Me convencí de que era por seguridad, para tener pruebas. Lo que terminé grabando fue a mi papá y a Marcus armando su siguiente jugada, hablando de cómo iban a destrozarme mentalmente, porque según ellos, así actúan los guerreros con sus enemigos. Fue impresionante ver hasta dónde llegaba su estrategia. Cada detalle, cada golpe a mi reputación, todo calculado al milímetro. Sabían perfectamente en qué partes pegarme: mi trabajo, mi relación, la imagen que tengo en la comunidad. Papá hablaba de todo como si estuviera organizando una guerra, y Marcus lo escuchaba con ganas de demostrarle que sí era el hijo que tanto quería. Pero yo ya casi no tenía escapatoria. Mi vida profesional estaba hecha a pedazos, mi relación colgaba de un hilo, y mi familia se había convertido en el peor enemigo que pudiera imaginar. El sistema al que le entregué años de mi vida, en el que creí ciegamente, no tenía forma de protegerme contra ese nivel de manipulación. Sentado en mi depa, revisando todo lo que había logrado juntar, de pronto me cayó el 20 de algo que me heló la sangre. Si quería defenderme de verdad, iba a tener que empezar a jugar sucio como ellos, usar sus tácticas, meterme a su juego. Solo de pensarlo me daban náuseas. Pero, ¿qué más podía hacer? Estaban destruyendo todo lo que había construido y seguir las reglas no me estaba sirviendo de nada. Sofía llegó justo cuando estaba rodeado de papeles, carpetas de evidencia y documentos legales. Se sentó conmigo, me tomó la mano y con la voz bajita me soltó la pregunta que más temía: ¿qué estarías dispuesto a sacrificar con tal de ganar esto? No supe qué decirle en ese momento, pero tenía clarísimo que apenas estaba empezando la guerra. La respuesta me llegó esa misma noche, cuando Jen, la excompañera de mi papá, se apareció en el evento de recaudación del centro juvenil. Me topó durante la subasta silenciosa, súper emocionada por contarme del tipo increíble con el que salía. Me enseñó una foto en su celular y sentí como si la sangre se me congelara. Papá se había metido a mi círculo profesional usando a Jen. Claramente todo era planeado. Se conocieron en la posada del año pasado, cuando yo misma los presenté. Días después, Marcus empezó a subir fotos de la infancia a redes. Se metió a los álbumes viejos y eligió imágenes con pinzas. Una donde salgo llorando en el entrenamiento de guerreros, con el título «Siempre fui débil», y otra de él sangrando pero con una sonrisa, bajo la frase «verdadero guerrero». Los comentarios elogiaban a papá y ponían en duda que alguien tan inestable como yo pudiera trabajar con jóvenes vulnerables. Mamá armó una reunión en casa de mi tía, según esto para ayudar a resolver las cosas. Cuando llegué, ya tenía a la familia ahí como si fuera tribunal. Dijo que yo siempre había sido exagerado y que los moretones de las fotos eran pura travesura de niños. Mi tía salió con que una vez fue protección infantil cuando tenía 8, pero les dio la vuelta y dijo que yo inventé todo para llamar la atención, en vez de reconocer que una maestra preocupada fue la que reportó las lesiones. La guerra psicológica se puso peor cuando uno de los papás de mis clientes le pidió a Marcus que ayudara a su hijo. Había visto la nota en las noticias y pensó que Marcus era el ejemplo de hombre fuerte que su hijo necesitaba. Marcus aceptó feliz de la vida, hasta usó el nombre de mi programa de mentoría y se puso a publicar sobre lo que, según él, era la verdadera guía de jóvenes, echando por tierra mi enfoque blando. Regresé a escuchar la grabación de la casa. La voz de papá se oía clarísima, dándole cátedra a Marcus sobre tácticas psicológicas. Cómo encontrar los puntos débiles, cómo aislar a las personas de sus redes de apoyo y cómo hacer que duden de todo lo que creen. Marcus absorbía todo como si le estuvieran dando la receta del éxito. La junta de revisión profesional programó una audiencia después de que llegaron varias quejas. Papás que ni me conocen ahora estaban preocupados por mi supuesto historial de inestabilidad. La fecha fue elegida a propósito,
3 días antes del juicio penal contra papá. Tendría que decidir a qué pleito meterle más energía. Ya desesperado por entenderle a su estrategia, creé perfiles falsos en redes y me metí a los grupos de fans de papá. Le eché porras a su filosofía, compartí sus posts, hasta comenté sobre lo blanda que se había vuelto la sociedad. Me sentía asqueado de mentir, pero necesitaba saber a dónde iba todo esto. Así fue como di con el campamento de guerreros. Papá estaba lanzando un programa para niños usando mi propio trauma como plan de estudios. Mi mejor amiga de la maestría en trabajo social me llamó para decirme que tenía que quitarme como referencia, porque su consultorio no podía arriesgarse a estar involucrado en un escándalo. Ya le habían llamado de la universidad, preguntando por mi estado mental y si alguna vez había dado señales de violencia. La narrativa ya no era solo cosa de la familia, se colaba en cada rincón de mi vida. En un arranque de desesperación, publiqué en internet mis notas de terapia, tal cual, sin editar, pensando que la transparencia me iba a salvar, pero salió peor. La gente se clavó en cada coraje que escribí, en cada arranque contra mis agresores. Los comentarios elogiaban la mano dura de mi papá y sugerían que a mí me faltaba disciplina. El fiscal del caso de agresión me ofreció un trato. Papá se declararía culpable de un cargo menor, tomaría un curso de manejo de ira y evitaría la cárcel. Él seguiría diciendo que era inocente, y yo tenía que aceptar esa versión. Si no, iríamos a juicio, y el abogado de papá ya había amenazado con sacar mis problemas de salud mental de toda la vida. En la investigación empezaron a salir mis expedientes hospitalarios de niño, varias entradas a urgencias por lesiones deportivas, todas con la firma de mi mamá. Ella estuvo presente en todas las lesiones sospechosas, nunca cuestionó nada. Era obvio para quien quisiera verlo, pero comprobar el abuso de hace años era prácticamente imposible ante la ley. La influencia de papá hasta se metió en mi posgrado. Mi ex asesor de tesis publicó que siempre había notado algo inestable en mí, aunque hace 2 años me había dado cartas de recomendación buenísimas. La historia se reescribía hacia atrás, y todo lo que había logrado ahora lo usaban para decir que siempre fui manipulador. La orden de restricción se volvió prueba de que yo usaba el sistema contra mi familia. El permiso que pedí en el trabajo se convirtió en señal de culpabilidad. Cada vez tenía menos control de mi propia historia. Sofía se vio entre la espada y la pared cuando la dueña del estudio de danza, que ahora era clienta de mi papá, le puso el ultimátum: dejar de apoyarme públicamente o quedarse sin trabajo. Ella me eligió, pero pronto el golpe económico se hizo sentir. Vivíamos al día y de la nada perdimos la mitad de lo que ganábamos. Sus papás quisieron ayudar, pero solo si ella se regresaba a vivir con ellos, sola. Yo empecé a obsesionarme documentando todo. Ponía cámaras en todos los cuartos, grababa cada llamada, guardaba capturas de cada mensaje, revisaba las cerraduras una y otra vez, espiaba las redes de mi papá y le seguía la pista a Marcus. Esa hipervigilancia me estaba dejando frito, pero no podía detenerme. Me estaba transformando justo en la persona paranoica que decían que era. Todo explotó un día que discutí con Sofía porque compró cereal de marca y no del barato. Me fui con todo y las palabras que le grité eran calcadas de mi papá, sus frases de siempre sobre el desperdicio y la debilidad. A Sofía se le fue el color del rostro al darse cuenta. La ex de Marcus me buscó por medio de un amigo y traía una USB con pruebas del fraude de mi papá, años de evadir impuestos y robar en su propio negocio. El problema era que ella sacó esa información metiéndose a su compu sin permiso cuando andaban, así que usarla era ilegal, pero quizá era la única carta que me quedaba. Cuando mi mamá pidió el divorcio, el momento en que lo hizo, dejó ver su verdadera jugada. Al separar sus cosas de las de papá, protegía su lana de cualquier demanda mía. Su abogada, amiga de papá de toda la vida, se encargó de pintarme como el hijo problemático que rompió a la familia. Todo el asunto del divorcio era puro teatro, no una separación real. Yo me estaba quedando sin un peso por los gastos de abogados, uno para el pleito penal y otro para la difamación. Entre los dos me acabaron los ahorros. Los de Sofía se fueron igual en anticipos y trámites. Terminamos viviendo en el sótano de sus papás, la máxima señal de derrota. El encuentro en el súper fue directo al grano. Papá, muy casual, estaba comprando justo cuando yo, y se puso en mi camino. Cuando quise evitarlo, salió con que lo empujé. Las cámaras del lugar me iban a dejar como el agresor, y a él como el pobre señor que solo quería hacer su mandado en paz. La carta de suspensión de mi licencia de terapeuta llegó justo cuando papá estrenaba su podcast, Criando Guerreros en un Mundo Débil, exponiendo a la familia como ejemplo. Dijo que mi formación era puro adoctrinamiento y que mi trabajo solo fomentaba la debilidad en los jóvenes. La suspensión era el tiro de gracia a todo lo que había hecho para alejarme de él. Luego mamá salió con una supuesta propuesta de mediación que era otro juego. Yo debía retirar cargos, disculparme públicamente por malinterpretar la crianza de papá y aceptar que tenía problemas de ira desde antes. A cambio, según ella, dejarían de atacarme en redes. Lo vendió como acto de generosidad, como si así se arreglara la familia. Intenté denunciar el dichoso campamento de guerreros de papá, pero salió el tiro por la culata. Una señora sacó a su hijo del programa por mi advertencia, pero luego me echó la bronca de haber saboteado su avance. En redes corría la historia del trabajador social resentido atacando a niños inocentes. La hermana de Sofía, que antes nos apoyaba, empezó a repetir el discurso de papá en las comidas familiares. Me preguntó si de verdad valía tanto la pena destruir a toda la familia. El veneno ya había llegado también a la familia de Sofía, infectando cada parte de mi vida. Para conseguir pruebas clave tuve que tragarme el orgullo y declarar públicamente que malinterpreté a mi papá. Eso iría en mi contra,
pero sin eso no podía acceder a los registros que necesitaba. Cada concesión me iba desgastando, tal y como papá planeó. Los estados de cuenta bancarios dejaban clarito el fraude de papá, pero también aparecía un préstamo que a mis 18 años le pedí a la empresa familiar para pagar la universidad. Lo pagué con intereses, pero la abogada diría que fue robo para armarme un historial de aprovechado. La fecha del juicio la adelantaron de repente por un conflicto de la jueza. En vez de 3 semanas, me dejaron solo 3 días para prepararme. Obvio, la abogada de papá pidió el cambio, sabiendo que me iban a agarrar en curva. Todo lo que hacían era para meter más presión, pero el verdadero objetivo quedó claro en los audios. Papá no solo quería ganar el caso, quería que yo no pudiera volver a trabajar con gente vulnerable. Esto era más grande que solo un pleito familiar. Hace años, cuando denuncié ante el DIF a una familia parecida, un amigo de papá perdió la custodia de sus hijos. Esto era venganza, pero disfrazada. En el divorcio de mi mamá, tuve que declarar como testigo hostil y admitir el patrón de violencia en la familia, aunque todo fuera fuera de contexto. Me iban a pintar como el siguiente eslabón en la cadena de abuso. Ya desesperado, le solté a Marcus que iba a exhibir su uso de esteroides si no se echaba para atrás con sus declaraciones. Funcionó y me dio pruebas de la manipulación de papá, pero el gusto me duró poco. Sofía vio cómo estaba usando las mismas tácticas de papá y cómo me estaba convirtiendo justo en lo que siempre odié. Sus advertencias me retumbaban cada vez que revisaba las pruebas. Gané esa batalla, pero a costa de volverme como papá. Obviamente, el abogado contrario impugnó las pruebas porque las obtuve bajo presión y seguro ni las iban a aceptar. La jueza se planteó desechar todo lo que logré con esos métodos. Entendí que la verdadera guerra no era legal, era por no perderme a mí mismo. Cada vez que usaba las mañas de papá y ganaba una, perdía algo más valioso. Salía ganador, pero me iba quedando vacío, justo como él quería. Entre equipo de grabación, cuentas falsas en redes, amenazas y manipulación, terminé pareciéndome demasiado a mi agresor. Los papás de mis antiguos pacientes empezaron a inscribir a sus hijos en el programa de guerreros de papá. Al ver las noticias sobre mi inestabilidad, pensaron que quizá los métodos de él sí funcionaban. Niños que de verdad necesitaban ayuda estaban recibiendo el mismo veneno que destrozó a Marcus y yo, impotente, sin poder hacer nada. Los testigos ya ni querían declarar. Los seguidores de papá los habían atacado en sus negocios, con sus familias, en su reputación. La jueza sugirió que el juicio podría anularse por la presión que estaban recibiendo los testigos de ambos lados. Al final, entre todos habíamos hecho del sistema legal una especie de guerra campal, con gente inocente quedando atrapada en medio del conflicto. Entré al correo de mi papá usando la computadora vieja que todavía estaba en casa de mi tía. Tuve que fingir que quería arreglar las cosas con él, ponerme la máscara de hijo arrepentido para poder copiar los archivos. Los mensajes revelaron una coordinación tremenda con Marcos y mi mamá, pero acceder a ellos rompía la orden de restricción. De ahí salió una verdad que me rompió por dentro. Papá de verdad creía que sus métodos criaban hombres fuertes. Veía mi educación y mi trabajo como prueba de que había fracasado como padre. Según él, estaba salvando a las futuras generaciones de la debilidad que en mí nunca logró quitar a golpes. Mis sesiones de terapia grabadas con adolescentes salieron a la luz en pleno proceso de pruebas. Cada vez que usé mi historia para conectar con chavos en crisis, lo usaron en mi contra, como si no pudiera poner límites, como si quisiera proyectar mis propios traumas. Todo mi proceso de sanación se convirtió en evidencia de que yo no servía como profesional. El giro llegó cuando otro vecino contó que tenía videos de seguridad del ataque, una grabación clarísima de mi papá pegándome con un bat. Pero si la usábamos, poníamos al vecino en la mira para represalias. Él tenía hijos pequeños, justo de la edad que yo tenía cuando empezó el abuso. A pesar de sus súplicas, decidí entregar el video. No tardaron nada en irse contra él. Los seguidores de mi papá tumbaron su negocio a punta de malas reseñas y acosándolo. Otra familia destrozada por nuestra guerra. El daño colateral no dejaba de crecer. La abogada de mi papá supo usar mi historial de presionar testigos a su favor. Casi todos los que convencí de declarar acabaron pagando las consecuencias. La gente del pueblo empezó a verme como el conflictivo que venía a romper la paz. En las noticias locales decían que todo era una riña familiar que estaba dividiendo a la comunidad. Mis contactos profesionales me dejaron de hablar. Mis relaciones personales también se vinieron abajo. Mientras tanto, mi papá seguía con sus seguidores, su negocio, su cuento de ser el papá fuerte traicionado por hijos débiles. Yo tenía pruebas, tenía rabia y cada vez era más consciente de que me estaba volviendo justo en lo que más odiaba. El juez ordenó que fuéramos a mediación antes de llegar al juicio. Íbamos a estar sentados, cara a cara, con alguien intentando encontrar un mínimo acuerdo. El juzgado, donde yo antes ayudaba a víctimas de abuso, ahora iba a ser testigo de cómo yo me convertía en el agresor. Nuestras vidas estaban en ruinas. El negocio de mi papá se caía a pedazos por el escándalo y mi carrera de plano ya estaba muerta. Lo único que logramos fue destruirnos el uno al otro. Dos hombres tan clavados en pelearse que arrasaron con todo a su alrededor. El mediador iba a tratar de rescatar algo entre los restos. Papá propuso retirar todos los cargos, admitir que hubo malentendidos y empezar de cero. Saldríamos raspados, pero libres. La otra opción era irnos a juicio y que el que aguantara más sobreviviera. Justo en la mediación, se activó la alarma de incendio y nos sacaron al estacionamiento, parados en el frío,
igualito que cuando de niño me hacía cargar bloques de cemento. Papá me sonrió de lado, seguro recordando ese momento. Incluso entonces supe que él lo había planeado. Su amigo de mantenimiento prendió la alarma. Seguía controlando todo. Seguía jugando su juego. El diario de mi mamá salió a relucir mientras limpiábamos la casa. Años y años de abuso anotados, borradores de cartas donde salía mi nombre, pero todo eso era inadmisible por el dichoso privilegio matrimonial. La prueba que podía salvarme también la iba a destruir a ella. No había forma de ganar limpio en esta guerra. La decisión se volvió muy clara: buscar justicia total en el juicio, obligando a mi mamá a declarar contra mi papá y destruyendo lo poco que le quedaba, o aceptar un acuerdo que la protegiera a ella, pero dejara que él escapara de las consecuencias reales. Justicia o compasión, pero las dos juntas, imposible. Pensé en todos los niños que entraban al programa de guerreros de mi papá, el ciclo repitiéndose y el veneno propagándose. Pero también pensé en el diario de mi mamá, en todas las veces que intentó escapar y en todo lo que ya había pagado. Decidir no solo iba a definir el caso, sino en quién iba a convertirme yo mismo.